Estado regional. Bien, una de las noticias que ha marcado la pauta de las últimas semanas, y en particular esta semana, es el anuncio de las tarifas eléctricas, y hay una discusión que todavía da para harto, y vamos a hablar precisamente en profundidad de este tema con uno de los protagonistas, quizás el protagonista del tema, el ministro de Energía, Diego Pardo. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola, buen día, gracias por la invitación, feliz de estar acá en Biobío. Partamos por hacer un barrido. Partieron las postulaciones esta semana. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora la reacción, en particular en la región del Biobío? La verdad que hemos tenido bastantes postulaciones. Hasta el día miércoles al mediodía, o sea, hasta el día jueves al mediodía teníamos como 850.000 postulaciones. Lo cual es significativo teniendo en cuenta que solo llevamos un par de días de postulaciones. Empezó el 1 de julio. O sea, junto con la semana, en estos días de la semana, 850.000 postulaciones, lo cual yo creo que es una buena noticia, refleja que la información está llegando y que las personas efectivamente están pudiendo presentar la información. Es importante que la gente entienda por qué hay que postular, porque esta es una pregunta que siempre me hacen, digamos. Hace un rato estaba en Hualpén, ahora en un rato más vamos a estar en Coronel, y los vecinos siempre me hacen la misma pregunta: ¿por qué hay que postular? Y la razón es que, bueno, yo creo que la razón la gente misma lo tiene en sus manos cuando miran la boleta y ven a nombre de quién está. Normalmente no sé qué pasa en la cuenta tuya, digamos, pero hermano, la cuenta mía no está mi nombre. Es bien regular eso. Sí. Es bien normal que la cuenta no esté a nombre de las personas que pagan la cuenta. Y por lo tanto nosotros necesitamos hacer ese cruce de información. Tenemos toda la información que necesitamos respecto de la vulnerabilidad social de las personas. Cuáles son sus ingresos, sus gastos, su condición socioeconómica. Eso lo tenemos a partir del registro social de hogares. Pero necesitamos saber cuál es su número de cliente para saber dónde tenemos que aplicar el descuento. Entonces esa es la razón por la cual se postula, y eso a su vez significa que las personas, con independencia de la titularidad con la cual estén en un inmueble determinado, pueden inscribir ese número de clientes. Si arriendan la casa, si simplemente se la prestaron, no están en condición de precario incluso, o si, bueno, por cierto, si son dueños también, pueden incluir ese número de clientes, independiente de la titularidad que tengan sobre el inmueble. E incluso si en un mismo inmueble hay más de un hogar y ambos tienen un registro social de hogares del 40% o inferior, pueden postular conjuntamente. El ejemplo que siempre puse durante la tramitación de esta ley era precisamente un sitio en Talcahuano. Si hay un sitio en Talcahuano que tiene un solo medidor, digamos el mismo inmueble, pero tiene 4 o 5 hogares detrás del medidor, todos ellos deberían postular, poner el mismo número de clientes, y lo que sucede es que se acumulan los subsidios. ¿Sí? El subsidio crece a medida que el número de integrantes de cada hogar aumenta, y en este caso lo que sería es que se agregaría cada uno de los subsidios y se practicaría un solo descuento en la misma boleta. En la región del Biobío, ¿cuántos son los potenciales beneficiarios del subsidio? Los potenciales beneficiarios del subsidio creo que son del orden de el 500.000 por ahí. Perfecto. Y vamos en cerca de 100.000. Y a este ritmo de postulaciones, ¿qué cree usted? ¿Va a alcanzar el plazo que está establecido, que entiendo que es el 14 de julio, ¿no? Ahí termina. El 14 de julio termina la postulación. Tenemos otra postulación ya anunciada para octubre. Perfecto. Entonces, obviamente, bueno, las personas que no alcancen ahora pueden hacerlo en octubre. Esperamos que en octubre además ya tengamos aprobada el proyecto de ley que anunciamos el día lunes que vamos a presentar, y que genera algunos cambios. Aumenta, por cierto, el número de hogares beneficiarios de 1,5 millones, lo triplica a más de 4.700.000, que se dice rápido, pero eso significa, si tú tienes en cuenta que un poquito más de 2 personas por hogar es el promedio, eso significa que estamos cubriendo más de la mitad del país, o más o menos la mitad del país. Y a su vez eso también tiene algunos cambios, especialmente en materia de electrodependientes, que es una realidad que distintas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil nos han hecho presentes, y nosotros hemos recogido esa demanda, digamos, incorporando, digamos,
un descuento adicional para las familias de los pacientes electrodependientes y además digamos, una consideración especial también respecto a las necesidades energéticas de los clientes de sistemas medianos, que son los sistemas que están en la zona austral de nuestro país, digamos, en la provincia de Palena, de la región de los lagos, en la región de Aysén y en la región de Magallanes. Ministro, ya le voy a preguntar por lo que nos compete a nosotros como región, Hualpén, Coronel, pero quiero entrar un poco en la base de esto, ¿no? Sin entrar en lo técnico para que entendamos nosotros, pero hay un factor importante en todo este proceso que son estos 1.800 millones que son los intereses, ¿no? Por este congelamiento. ¿Qué pasó, ministro? ¿En qué momento se produce esta diferencia de interpretaciones? Porque se hablaba de un endeudamiento, se legisla en 2019, luego se sigue legislando, después aparece el PEC en el 2022, ¿verdad? Se hablaba de un endeudamiento escalonado hasta el 2032, pero Contraloría interpreta esto de otra forma y lo acota hasta el día de hoy y se produce este anuncio tan rápido del alza de tarifas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produce esta interpretación tan dispar? A ver, lo primero que es importante que la gente entienda es que este ajuste tarifario hace dos cosas. Uno, establece un cargo fijo para pagar una deuda acumulada del orden de los 6.000 millones de dólares, 2 puntos del PIB, algo muy significativo, equivalente al presupuesto anual de educación pública, para que nos hagamos una idea de la magnitud, pero que explica algo así como un tercio del aumento tarifario. Sí, el aumento tarifario, 2/3 de este ajuste, es únicamente producto de sincerar las tarifas a su valor real. Hay que tener en cuenta que nosotros como país compramos la electricidad, o sea, las distribuidoras compran la electricidad a través de un proceso intermediado por el Ministerio de Energía en contratos en dólares. Esto siempre ha sido así. ¿Sí? Y cuando se congela, el año 2019, el tipo de cambio era de 650 pesos por dólar. Hoy día es de 950. Claro. Entonces, cuando tú tienes que ir de 650 a 950, es más o menos un 50%, digamos. Y eso es lo que explica la parte principal de este ajuste. El 2019 se congela y se establece, digamos, un techo de endeudamiento que se excede, ¿sí? Entonces, en el 2022, con ese techo de endeudamiento ya excedido, se hace una nueva legislación que vuelve a considerar un nuevo techo de endeudamiento. Que también se excedió, por lo que tú mencionas, que efectivamente la ley, obviamente las leyes siempre admiten interpretaciones, esta al parecer admitía 2 interpretaciones, una de ellas fue la que consideró la Contraloría. El problema es que los cálculos sobre el techo de endeudamiento se habían hecho considerando la otra interpretación, con lo cual vuelve a completarse la capacidad del sistema financiero para contener los aumentos tarifarios, y ya es la tercera vez. La decisión que se toma es una decisión un poco distinta, que ese es el proyecto de ley que me tocó presentar a mí, que quiere decir básicamente, llevamos 2 veces donde nos ponemos plazos de sinceramiento de precios, y estos no se cumplen, entre otras razones, porque el sistema es muy complicado que se propone para el desescalamiento y muy lejano en el tiempo. Entonces, esta vez, si queremos hacerlo bien, si queremos que esta deuda no siga creciendo, tenemos que hacerlo de una manera muy cercana en el tiempo a la aprobación de la ley. Por eso la ley se aprueba en abril, se publica en mayo, y ya, digamos, en la semana siguiente empezamos a hacer de manera muy rápida el trabajo reglamentario, incluyendo, por cierto, el trabajo reglamentario asociado al subsidio y su pago, y ya, digamos, en julio empieza el proceso de estabilización. Esa cercanía en el tiempo entre la publicación de la ley, que es en mayo, y el inicio del proceso, que es en julio, es consecuencia de, y esto fue algo que se discutió extensamente en el Congreso, es consecuencia de que efectivamente la experiencia en los procesos anteriores es que, como era muy dilatado en el tiempo, al final no se hacía. Pero usted hablaba de esta discusión en el Parlamento, que entiendo que comenzó en abril. La discusión en el Congreso empezó en septiembre. Lo que pasa es que hubo un trabajo prelegislativo bastante extenso e intenso con parlamentarios, que deriva en la presentación de la ley en enero y su aprobación en abril. Y en este proceso, bueno, usted ha sido como el tiro al blanco, ¿no? Sí. Le ha tocado poner el pecho a las balas. Y entre esas culpas que le transmiten a usted,
Hay parlamentarios que indican que cuando se habló de sincerar las salsas, usted habría indicado que las salsas iban a bordear el 16%. Y ahora hay comunas que están en 30, en 50, entiendo 60% en promedio. ¿En este escalón? Del país, sí, no sé. ¿Cuánto? Le hago la pregunta, parto con la pregunta. ¿Cuánto van a subir en promedio las tarifas eléctricas? En la región del Biobío, por ejemplo, el primer escalón es en promedio un 25% para los consumidores residenciales. Los parlamentarios, que usted le había dicho un 16%. Efectivamente, lo que pasa es que si uno, esto depende, el promedio depende de cómo uno lo calcule. El primer escalón para el componente de energía, cuando uno hace un promedio ponderado entre los clientes residenciales, el grupo 2, que son los clientes de un grupo de un consumo un poquito mayor, y el grupo 3, que es un consumo mayor todavía, 350, 500 kilos son los, digamos, los otros consumos. El promedio ponderado es de ese orden de magnitud, digamos 15%, 13%, 14%, por ahí andaba. El primer escalón de este proceso, de hecho, en el componente de energía, bordea el 8 o 9%, va entre el 7, algo y el 9, algo en las distintas regiones del país. Y es más bajo precisamente para hacer espacio a otros componentes que por una sola vez también hay que sincerar, que tienen que ver con distribución y transmisión, pero distribución y transmisión no fueron parte del objeto del proyecto de ley, que es del componente energía. La boleta de la luz tiene 3 componentes: energía, distribución y transmisión. Entonces, de ahí viene, digamos, ese porcentaje. Ahora, yo también quiero ser bien claro en esto. Los distintos modelos financieros que podríamos haber utilizado para hacer este proceso de estabilización fueron discutidos extensamente. Esto fue un trabajo conjunto con el Congreso, y así lo han dicho también parlamentarios, porque a veces yo entiendo que la polémica captura más atención que, digamos, que... ¿Pero hay algún mea culpa, ministro? ¿Algo se podría haber hecho distinto o de manera más oportuna o en otro momento? Es o que, algo no, a ver, bueno, no hablemos del congelamiento. Porque acá en la región, por ejemplo, los parlamentarios, el diputado Aedo o el senador Saavedra han sido muy claros en el sentido de que toda la información estuvo disponible y se tuvieron todas las conversaciones que hubo lugar, incluso... parlamentario, bueno, el diputado Aedo no es diputado de gobierno, la democracia cristiana está dentro del mismo pacto municipal, pero incluso diputados que están, o senadores que están en la oposición, como la senadora Luce Bensberger. Como también hay parlamentarios que son pro gobierno o de la coalición que también han sido críticos. Y está bien, y esta es una decisión que yo entiendo, es una decisión que es difícil e impopular. Y las críticas son parte de la democracia, uno tiene que tomárselas de la manera más constructiva posible, pero lo que sí es importante tener claro es que la información siempre estuvo disponible. Hualpén, ministro, ¿cuáles las posibilidades que tiene Hualpén de entrar a este conjunto comunal? Dentro de la ley de estabilización, para que veas que la discusión fue bien extensa y consideró varios componentes, durante la discusión en la Cámara de Diputados, un conjunto de parlamentarios, algunos de ellos de la región, la diputada Candelaria Acevedo, por ejemplo, es parte de las que firmaron esa indicación. Presentaron una indicación para establecer un mecanismo de un descuento de generación territorial para aquellas comunas que tienen o tuvieron centrales de generación termoeléctrica sobre la base del carbón, que, por cierto, acá en la región, la situación de Coronel era precisamente la que se quería incluir, y la consecuencia de este descuento de generación territorial es que todos los clientes de esas localidades, de esas comunas, tienen un descuento del orden del 30% en su cuenta final, un descuento que en todo caso absorben los restantes clientes del país. En el caso de Hualpén, yo estuve con el alcalde, estuve con el consejo municipal, ellos han hecho una solicitud que tiene que ver con considerar Hualpén dentro de este listado de comunas en transición energética, sobre la base de que, por un lado, hay una unidad termoeléctrica, efectivamente, que funciona con petcoke dentro de las instalaciones de propiedad de NAP, y entonces, claro, ellos, el primer argumento que hacen es que el petcoke y el carbón deberían ser considerados como equivalentes, y para eso presentan una serie de antecedentes técnicos que tenemos que evaluar.
Y por otro, que esta no es una planta dedicada, en el sentido que es una planta que solo alimenta los procesos industriales de la Empresa Nacional del Petróleo, sino que es una planta que entrega servicio al sistema y entrega energía al sistema. Y para eso ¿Por lo tanto, presentaron... ¿tendría méritos, Walpen? Hay que analizar ambos argumentos. ¿Cuándo se podría resolver? Yo, el acuerdo que llegué con el Consejo Municipal, con el alcalde, fue que nos dieran un par de semanas para evaluar los antecedentes que ellos nos entregaron. Los antecedentes además que ellos nos entregaron son del 2020, hay que actualizarlos. Y sobre esa base volver a conversar en un par de semanas. Perfecto. Pero esos son los dos argumentos, que son argumentos que son atendibles en el sentido de que hay que evaluar los antecedentes que lo respaldan, pero bueno, efectivamente esto es una decisión técnica, arreglada, digamos, cuando se estableció este descuento en la ley de estabilización se estableció una serie de criterios que hay que ver si se cumplen. Perfecto. Diego Pardo, ministro de Energía, muchas gracias por haber estado en Estado Regional. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos todos los viernes en Estado Regional con las noticias que importan, por supuesto, a nuestro territorio. Que estén bien, buenas noches, buen fin de semana. Estado Regional.